Bienvenidos una vez más al programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, donde todos ustedes podrán encontrar temas de diferentes áreas del conocimiento y de sumo interés. Hoy vamos a abordar un tema político, vamos a revisar un poco el mapa político de América Latina en cuanto a la izquierda. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Y precisamente para abordar esta temática muy actual en este momento, hemos invitado a José Luis Aristizábal Ramírez. Él es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Ha sido el coordinador municipal de participación ciudadana en Jamundí durante los años 2012 al 2015, coordinador departamental de participación ciudadana en el Valle del Cauca 2016 al 2019, funcionario de la Cámara de Representantes y analista político de la UFM de Univalle Estéreo y el Magazine del Pacífico. Bienvenido, José Luis, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, la idea es poder aportar en este interesante tema y en un programa tan interesante como el que tenemos hoy. También nos acompaña Diego Arias, antiguo exintegrante del M-19, guerrilla a la cual ingresó a los 14 años de edad. Igualmente participó como integrante de las guerrillas en África, Nicaragua y El Salvador. En este último país, como parte del FMLN, que acordó paz en el año 1992, luego de la llamada ofensiva final. Tiene título de Estudios Políticos y Transformación de Conflictos de la Universidad del Valle, una especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Javeriana. También hace docencia en estos temas en distintos programas de formación académica con la ESAP. Un gusto, Diego, tenerte con nosotros y estar en contacto. Fulvia, un saludo cordial para usted, para todos los televidentes quienes nos siguen a esta hora. Complacidos en mi caso por la invitación, y digo complacidos porque el contertulio que nos acompaña hoy también formó parte de su pensamiento político en la opción de la carrera de estudios políticos de nuestra Universidad del Valle. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos todos en contacto y para adentrarnos en la temática de hoy, yo los invito a ver el siguiente contexto. Actualmente, varios países en Latinoamérica se están enfrentando a distintos desafíos sistemáticos y estratégicos bajo la dirección de gobiernos de izquierda. Desde el año 2018, líderes ubicados en este espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia y ahora de nuevo con Brasil, el estado más grande de Iberoamérica. Algunos analistas han llegado a la conclusión que esta combinación de fuerzas que ha llevado a este nuevo grupo al poder es el resultado de la animosidad contra los políticos tradicionales, impulsado por la indignación por parte de los ciudadanos en temas tan trascendentales como es el caso de la pobreza y la desigualdad, condiciones que se han visto exacerbadas por la pandemia y han profundizado la frustración entre los votantes de cada país. Según esto, el cambio está en marcha en todo el continente. Algunos casos como la victoria socialista en Bolivia anulando un golpe de Estado de extrema derecha, la elección de Gabriel Boric en Chile, y ahora en Colombia, con Gustavo Petro y Francia Márquez, un acontecimiento que juega un papel importante en la consolidación de nuevas administraciones progresistas en el resto de América Latina. Por otro lado, Colombia ha sido, durante mucho tiempo, el principal punto de apoyo de Estados Unidos en la región. Al mismo tiempo, ha participado en una fuerte alianza con este país en sus tratos hostiles con Venezuela y Cuba. Con este nuevo giro político, muchos sectores sociales y demás estados se mantienen expectantes con cada una de las decisiones a corto y largo plazo, sobre todo con las implicaciones que esto conllevaría. Finalmente, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia ha sido memorable por su carácter histórico, debido a que este sector político no había conseguido ganar unas elecciones en los más de 200 años de la nación. Muchas opiniones e inquietudes se generan a partir de esto, que ha generado que nuestro país haya sido durante todo este tiempo una excepcionalidad en América Latina al no haber tenido gobiernos de izquierda.
¿Y cuáles son los nuevos escenarios que enfrenta Colombia con esta nueva ola política? Hoy, en Contacto, giro político para Colombia en el contexto latinoamericano. Muy bien, siguiendo este hilo conductor argumentativo que nos presentan en el contexto, pues esa es mi primera pregunta, ¿no? Tenemos un mapa político en América Latina cada vez más amplio en gobiernos de izquierda. Desde ustedes, desde su análisis, ¿cuáles son las implicaciones para Colombia, que digamos era de los pocos países que no estaba dentro de los gobiernos de izquierda? José Luis. Bueno, Fulvia, el tema es muy interesante porque ahí lo que vemos es que pues, Colombia ahora sí está ingresando en ese contexto ideológico de izquierda con un presidente como Gustavo Petro, que viene en un proceso de hace muchos años de unas luchas sociales importantes. Pero el contexto latinoamericano generalmente siempre ha oscilado el péndulo entre izquierda y derecha, sin mucho espacio para centros. En ocasiones hay países que pues, mantienen una línea de izquierda durante algún tiempo y otros que ya se hacen el tránsito a la derecha. Venimos por lo menos el caso de Brasil, un Bolsonaro a un Lula da Silva, caso Chile, caso Argentina y así constantemente en los países latinoamericanos. Hoy hay una coincidencia de muchos países con una tendencia de izquierda en esta América del Sur y eso permite de alguna manera pensarse y repensarse cómo un contexto internacional se puede generar mucho más integrador. Pero es importante también entender que son procesos que hoy coinciden, pero en un par de años quizás pueden estar dando un vuelco hacia el otro lado del péndulo, que es la derecha. Muy bien. Teniendo en cuenta tu experiencia, Diego, esta transformación desde la militancia de la guerrilla hacia lo que tú haces hoy, sabemos que una de las principales apuestas del presidente Petro es hacia la paz total. ¿Cómo ves tú esta apuesta desde la izquierda? Este es una idea, un asunto esencial en el programa y ya en la ejecutoria de gobierno de Gustavo Petro, que es compleja, digamos, de entenderla aún dentro del propio país y aún más afuera. Yo recibí una amable invitación de un medio de comunicación extranjero que no entendían qué significaba ese tema de la paz total y las implicaciones que tenía. Yo me atreví a decir que creía que era una apuesta audaz y por lo mismo muy arriesgada, con el deseo sincero de que ojalá funcione, pero también reconociendo que no había otra opción. Digamos, los intentos que ha habido en el tema de la paz parecen mucho a lo que José Luis nos ilustraba de este movimiento pendular entre izquierda y derecha en América Latina, porque a propósito la izquierda no solo ha emergido en América Latina, hubo otro momento también donde también, con excepción de Colombia, muchos gobiernos eran de izquierda en América Latina, y en Colombia nos hemos movido entre la paz y la guerra también de forma pendular, pero no hemos logrado cerrar el ciclo de violencia. Hubo procesos de paz en la década del 90, de los cuales hice parte yo con el M-19 y otros grupos. Hubo un sometimiento a la justicia de los llamados grupos paramilitares, pero además después, más recientemente, hubo el acuerdo de paz con las FARC. Y no hemos logrado lo que se ha dado en llamar el posconflicto, porque siempre ha quedado algo suelto, algo pendiente o algo mal hecho. Yo entiendo que el esfuerzo de la paz total es poder generar un momento político, una coyuntura en la cual distintos actores de la violencia, que son diferenciados respecto de sus proyectos políticos o de sus fines y sus propósitos, con modalidades distintas entre negociaciones y sometimiento a la justicia, sean posible, digamos, llevarlos al fin de esa violencia, a la desestructuración de las lógicas criminales que vienen impulsando y ahí sí abocar, digamos, la tarea de un posconflicto. Sintetizaría diciendo que es una apuesta audaz. Insisto, es arriesgada porque las variables son muy complejas y son muchas como para que puedan funcionar al mismo tiempo, pero entiendo que no hay otra manera de ponerle fin a ese ciclo de violencia, sino es al mismo tiempo con todos los actores. José Luis, de una paz imperfecta a una paz total. Ya Diego nos está hablando sobre todos los, digamos, los factores que hacen que este salto sea bastante complejo. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, la paz es un proceso, es una construcción social a la que no llegamos fácilmente, porque primero se tienen que dar varias cosas, unos mecanismos para garantizar la verdad, que se sepa qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los motivos que nos llevaron a convertirnos este país en una guerra fratricida.
Lo segundo es que hayan unas garantías de no repetición, y eso en este país ha sido cada vez más difícil, porque independientemente del grupo que se desarma, aparecen 2 o 3 más que se están armando. Por eso lo que dice Diego es muy importante, cómo poder generar que esa paz total pueda tener a todos, pueda encapsular una gran cantidad de actores armados, de actores políticos, de actores económicos en territorios tan diversos, con unas lógicas y con unas dinámicas tan complejas como las que tiene Colombia, que no es lo mismo hablar del norte del Cauca, hablar del Pacífico caucano, y estamos hablando de un mismo departamento. Entonces mucho más complejo va a ser hablar de todo el país. Pero es importante, la audacia se premia o se castiga. Y todos en el país creo que estamos esperando que esta propuesta de paz total pueda ser premiada, y porque el premio realmente no va a ser para un mandatario, sino va a ser para toda una nación que puede empezar a ir construyendo un tejido social mucho más sano, mucho más solidario, y con un resultado que en el largo plazo pues nos pueda generar un bienestar a toda la sociedad. Diego, ¿tú quieres anotar algo más? A propósito, complementando y en apoyo a lo que dice José Luis, Fulvia, aquí hay que pensar o preguntarnos e intentar respondernos por qué, a pesar de varios intentos no, de acuerdos de paz que se han materializado en distintas modalidades, en distintos momentos, no hemos logrado la paz. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo de forma equivocada o hemos estado haciendo mal? El primer asunto crítico ya se mencionó, es que la paz no ha sido posible hacerla con todos al mismo tiempo. Yo soy de los que lamenta muchísimo que el gobierno de Juan Manuel Santos al mismo tiempo, en la misma mesa o de forma simultánea, no hubiera abocado una negociación con el ELN. Y hoy el país necesita abocar seriamente y respaldar, ojalá, esa negociación, no de cualquier manera ni a cualquier precio, pero que hay que apoyarla. El segundo tema crítico es que los procesos de paz y los acuerdos no han llevado a la desestructuración de las lógicas ilegales y criminales vinculadas a rentas, a narcotráfico, minería ilegal, extorsión, una cantidad de asuntos. Y tenemos el caso de la desmovilización de los grupos paramilitares, en donde fue muy valioso el desarme de una enorme cantidad de esos integrantes, pero las lógicas que daban sustento a esa actividad criminal no se desestructuraron, de manera que continuaron las redes criminales, las rutas de narcotráfico, etc. Entonces, un problema que aboquemos una paz en términos de entrega de armas o dejación de armas sin que se desestructuren las lógicas criminales. Y finalmente, un tema para concluir, es el asunto de la ocupación del territorio. En el proceso de paz con las FARC se anunció a mitad de camino que en los 100 primeros días había que obtener victorias tempranas, que el Estado tenía que llegar con oferta integral a territorios donde nunca ha estado y donde la guerra es la que ha determinado el orden social en esos territorios, y no llegó ni esa oferta ni tampoco la fuerza pública. De manera que hay errores graves que ojalá este esfuerzo de paz, que se multiplica por 5 en este momento, logre resolver para consolidar el desarme eventual en términos de una paz realmente territorial. Pues esa es la apuesta que todos los colombianos que votaron por el gobierno de Petro, pues es lo que quieren realmente, que Colombia esté realmente en una paz total. Sin embargo, quienes, digamos, no querían que Petro llegara al gobierno, pensaban que si Petro estaba allí, Colombia tal vez tendría la posibilidad de volverse otra Venezuela. ¿Qué piensan nuestros invitados sobre este tema? ¿Serán todas las izquierdas iguales? ¿Habrá matices en esta, digamos, ideología de izquierda? Eso es lo que quiero preguntarles a nuestros invitados después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto, hoy hablando sobre este giro político e histórico que ha hecho Colombia al elegir un gobierno de izquierda. Y antes de salir decíamos, bueno, mucha gente tenía miedo de elegir a Petro porque decía que, bueno, Colombia se convertiría en otra Venezuela. Y quiero citar una analista, se trata de Flavia Feinberg. Ella es la directora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Dice, los gobiernos de izquierda de la región tienen matices. Hay las izquierdas sociales, económicas o ideológicas. Pero en primer lugar, tenemos que separar entre sistemas políticos democráticos y no democráticos. Tenemos ejemplos en América Latina de izquierdas totalitarias. Por ejemplo, Cuba. ¿Cuál es este matiz que ustedes ven para la izquierda que gobierna en este momento en nuestro país?
Bueno, los matices dependen mucho del personaje, de quién sea el que lidera ese proceso. Si bien muchos pudieron decir Colombia se puede convertir en otra Venezuela, Petro es otro Chávez, que era el discurso que muchos tenían, también era muy ampliamente admirado Pepe Mujica, que quizás ha sido más beligerante en algunas posiciones, más fuerte y más radical en muchas posiciones que cualquier otro líder latinoamericano. Todo depende a veces de cómo miramos esos contextos y cómo revisamos algunas situaciones a nuestras propias conveniencias. Y en este caso, pues la derecha colombiana ha sido demasiado hábil, tanto así que pues durante muchísimos años en todos los demás países para poderse sostener fue necesaria una dictadura, menos en Colombia. Aquí hubo unas transiciones del poder medianamente tranquilas y por eso consideramos que eran democráticos sin que eso necesariamente signifique una democracia. El concepto de democracia hay que replantearlo mucho cuando a veces hablamos, porque no son solamente elecciones. Hay otros contextos, otros elementos que complementan todo lo que tiene que ver con la democracia. Pero para seguir en la línea de la pregunta, pues tenemos un economista hoy que tiene un interés ambiental muy importante, que quiere convertirse también en un líder regional de lo que es la izquierda colombiana. A nivel de Latinoamérica se convierte en un referente, ¿cierto? Tuvimos un Fidel que marcó un hito en la historia latinoamericana, un Chávez que quiso ser ese relevo generacional. Viene un presidente en Chile que pues Boric tiene una gran capacidad y una gran elocuencia y una juventud, un ímpetu importante, pero que en los 100 primeros días sufre grandes reveses. Entonces aparece Gustavo Petro con unas posibilidades amplias, con un movimiento un poco más integrador, con ese pacto histórico, con esa idea de pactar con los demás, de poder venir, construir entre todos, y eso hoy lo tiene en el Congreso de la República con unas amplias mayorías, mayorías que hacía unos meses estaban completamente en contra de él, y eso hay que hacerle una lectura importante, porque eso le genera gobernabilidad y genera también estabilidad para todos los que en algún momento pensaron que podía llegar a convertirse en un líder totalitario. Diego, yo quiero saber tu opinión. ¿Tenemos en Colombia una izquierda democrática? Yo sí creo que el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto disruptivo, pero está moviéndose dentro de los términos, digamos, de la democracia tal y cual como la entendemos. Creo que está llevando al límite la discusión, el trámite de asuntos en materia, por ejemplo, económica y de relaciones internacionales, pero insisto, creo que es esencialmente democrático, pero claramente es un proyecto de cambio y, como bien lo decía recientemente a propósito de la evaluación de los 100 días, el expresidente Álvaro Uribe dice que lo primero que hay que reconocer es que está gobernando, se deja ver un ejercicio claro de gobierno. Podemos discutir si hay más presidente que gobierno, ese es otro asunto, y que claramente está siendo coherente con lo que en su campaña, digamos, prometió. Creo que ese liderazgo marca diferencias con los de otro tipo, incluidas izquierdas que en América Latina en otro momento estuvieron. Yo recuerdo que estuvo Dilma Rousseff en el Brasil, estuvo Michelle Bachelet, estuvo Evo Morales, Pepe Mujica. Yo siento más cercano el proyecto de Gustavo Petro al de Pepe Mujica, de pronto un poco más radical en los asuntos, digamos, del orden social y económico. Y hay coincidencia clara en dos preocupaciones, la agenda ambiental y la agenda de la desigualdad y lucha contra el hambre y el favorecimiento de los sectores más, digamos, excluidos. Pero en otros temas yo destaco mucho como Gabriel Boric, por ejemplo, ha sido muy claro en condenar los temas y la situación de derechos humanos en Nicaragua, no obstante que allá se reclama ser un gobierno de izquierda, autoritario, pero de izquierda, y como el propio presidente Petro, al mismo tiempo que tiene una agenda diplomática de normalización y fortalecimiento de las relaciones con Venezuela, está pidiendo la libertad para los presos políticos venezolanos y facilitando un diálogo entre la oposición y el gobierno revolucionario de Venezuela. Y ha sido también muy crítico de la situación de Nicaragua. Yo creo que estamos en una situación de izquierdas con distintos matices, básicamente alineada en unos temas ambientales, insisto, de lucha contra la desigualdad y una forma de relacionarse distinta con lo que antes se llamaba el imperio, así nomás, que es el gobierno de Estados Unidos, que mientras sea Biden, creo que puede fluir una agenda distinta a la dominada por el tema del narcotráfico y temas de seguridad.
Desde tu perspectiva como politólogo y siguiendo un poco esta línea que nos ha presentado Diego, ¿cómo ves estas diferencias o similitudes con otros gobiernos de izquierda, ¿no? Comparando Colombia con otros países de América Latina? Bueno, los datos que nos dicen de que, por ejemplo, hay gobiernos de izquierda que han sido importantes para las economías, para el desarrollo de sus países, otros que infortunadamente se han quedado en algunos casos también de corrupción y con muchas dificultades. Nada más en Colombia tenemos el caso de unos militantes de la izquierda que gobernaron Bogotá y terminan en estos momentos presos por todo un carrusel de corrupción. Entonces, no es inmaculada ni la izquierda ni la derecha. Y eso es lo importante, entrar a romper con esos esquemas, decir que bueno, hay unas posibilidades importantes. Bolivia, por ejemplo, con un presidente cocalero de los indígenas de allá, con un gran arraigo cultural y ancestral, entró a defender el patrimonio de Bolivia. Él, sin ser economista, sin saber mucho de economía, se rodeó muy bien y esa fue la clave. Y Bolivia fue una de las economías que durante más tiempo tuvo un crecimiento más estable en la región. Y eso es algo que pocas personas mencionan. Y pues podríamos apreciar y mirar eso. El tema de la dolarización y otros procesos que se dieron, por lo menos en Ecuador, cómo Rafael Correa, siendo un economista, logró también empezar a generar un impacto importante para la transformación un poco social de ese Ecuador que tanto queremos. Entonces, hay muchos procesos que se van matizando, que se van generando desde distintos lugares y no todo lo podemos poner como absolutamente bueno o absolutamente malo. Hay matices, hay que irrumpir un poco en esos procesos y hay que generar transformaciones como las que hoy está proponiendo Gustavo Petro, al cual habrá que darle tiempo para que pueda desarrollar sus propuestas. Tampoco es muy viable pensarnos de que en 100 días o en 102 días que tenemos de gobierno, el país iba a transformarse de un día para otro. Adelante, Diego. Sí, Fulvia, televidentes, José Luis, daría para otro programa entero e incluso más de su tipo, pero hay una pregunta y es ¿qué ha pasado con la continuidad de los proyectos de izquierda democráticas? De eso dejamos por fuera el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela y el tema de Cuba, pero en términos de una izquierda democrática que en 2 oleadas, esta es la segunda, ha llegado al poder, ¿por qué no ha logrado permanecer? ¿Y por qué a esa llegada al poder y a ese ejercicio de gobierno le han sucedido justamente en ese movimiento pendular gobiernos de derecha con distintos tintes, incluido, digamos, el populismo? Yo recuerdo en el caso de El Salvador, yo soy hijo también del acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí en El Salvador, y durante 2 periodos consecutivos el Frente Farabundo Martí obtuvo la presidencia, obtuvo una mayoría legislativa y sin embargo no pudo tener un proyecto, digamos, histórico de continuidad, y más temprano que tarde llegaron otro tipo de gobiernos, incluido uno de una derecha populista que registra 85% de aprobación en El Salvador con un tinte, digamos, muy autoritario. Yo no estoy seguro que los proyectos de izquierda sean proyectos exactamente exitosos. Me parece que sí hay una agenda que tiene que ver con los temas de desigualdad y con los temas económicos, que son los que determinan al final si un gobierno y si una población mejor, si una sociedad le entrega el voto para que continúen en el poder, no necesariamente por la reelección. Y creo que eso marca una diferencia. Creo que más allá de asuntos políticos e ideológicos, a la gente le interesa hoy en América Latina, en medio de estallidos sociales y de la crisis que hay, que se le resuelvan problemas de oportunidades y de inclusión, sean de derecha o de izquierda. Y creo que en buena medida el gobierno de Gustavo Petro va a ser medido muy prontamente en términos de la satisfacción de esas necesidades amplias de las mayorías tradicionalmente excluidas. Pues precisamente, Diego, esa fue una de las razones por las que muchos colombianos votaron por el gobierno de Petro, porque estaban aburridos desde su perspectiva de la inequidad, de la falta de inclusión social. ¿Cómo ves desde tu perspectiva esta oportunidad en el gobierno de Petro? Bueno, es importante tener en cuenta que ese malestar de la sociedad se expresa constantemente en marchas, en protestas, que hasta el momento no se habían logrado capitalizar electoralmente. Gustavo Petro arma un equipo muy interesante, logra generar y canalizar todo ese resentimiento, toda esa tristeza y toda esa frustración de la sociedad y lo transforma en un voto que castiga a un mandato de una línea que viene a hacer trizas unos acuerdos de paz, que desconoce
a unas víctimas del conflicto armado, que incluso les cambia constantemente los nombres, ¿cierto? Llenándolos de eufemismos. Entonces ya no tenemos desplazados por la violencia, sino que tenemos migrantes internos. Y empezamos a querer pintar de otros colores las cosas. Gustavo Petro recoge mucho de todo eso, de todo ese sentimiento de la necesidad de crear unas nuevas oportunidades, de crear una nueva narrativa frente a lo que ha sido el conflicto armado del país, de vincular a esos excluidos históricamente y de poder empezar a construir desde los territorios una nación que los beneficie a ellos, como muy bien lo decía Diego, que los favorezca y que sea representativo de ellos. Porque tomar decisiones desde Bogotá es muy fácil. Uno en una oficina, tranquilo, con un cafecito, pues termina siendo muy cómodo. Lo interesante es meterse en esos territorios. Lo importante es poder construir desde los territorios, con la gente, con sus necesidades, un nuevo modelo de Estado-Nación, donde todos sean incluidos, donde todos sean escuchados. Quizás no va a alcanzar para solucionarle el problema a todos, pero tenemos una situación que ya es importante, que es empezar a decirle, venga, que usted también es importante en esta construcción del Estado-Nación. Muy bien, estamos en el programa En Contacto. Hoy estamos hablando sobre el giro político para Colombia al haber incluido un gobierno de izquierda. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Resulta que nuestros usuarios de Twitter pues también han opinado sobre el tema de hoy y yo los quiero invitar para que escuchemos qué dijeron nuestros usuarios de Twitter. Adelante. Hoy en Contacto, giro político para Colombia en el contexto latinoamericano. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @JulianMateoQR. Lo ocurrido en Colombia es algo realmente histórico y a su vez un punto de giro sobre la percepción, las formas y la reacción social ante un sistema político que tiene un país inmerso en diversos problemas. @EbabaH. La victoria de Lula refleja un cambio político después de que candidatos de izquierda también ganaran en Colombia y Chile. El giro a la izquierda de América Latina, un castigo a los gobiernos conservadores en el poder. @KeviAlmanza. Sin lugar a dudas, causa una tremenda decepción ver a países de izquierda latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile y Perú votando en función de los intereses de Estados Unidos. Esto demuestra la falsa izquierda que ha sido engendrada a medida de Estados Unidos. @SoyAcido1. El problema real es que aún no ha surgido un verdadero partido que tenga buenos manejos, que recoja lo bueno de la izquierda y derecha y trace un camino en donde la prioridad sea Colombia y no el influenciador de turno. @Esteban87513091. En estos momentos nos encontramos en una mutación de la historia política de Colombia. Primero centralistas y federalistas, luego liberales y conservadores, ahora izquierda y derecha. Lo que sigue igual son los incautos que siguen matándose por un bando político y el país igual. Pues como siempre, muy interesantes y productivos estos mensajes que nos mandan nuestros usuarios de Twitter. Y bueno, yo voy a empezar con Julián, que dice que lo ocurrido en Colombia es algo histórico, un punto de giro sobre la percepción, las formas y la reacción social ante un sistema político que tiene un país inmerso en diversos problemas. José Luis, pero yo te pregunto, más allá de Petro, ¿existe izquierda en Colombia o solamente tenemos, digamos, una izquierda amarrado a un ícono político? Bueno, Fulvia, Gustavo Petro ha logrado encarnar mucho de ese sentimiento de izquierda. Infortunadamente nosotros solemos crear mitos y solemos crear grandes personajes. Hay una izquierda en Colombia, hay un movimiento de izquierda que es histórico y bueno, siempre ha estado presente en la política nacional, a veces pues minimizado, bien sea a golpe de la fuerza bruta, a veces por el tema económico o por distintos elementos que ha manejado muy bien la derecha para mantener muy bajo tierra esa capacidad que tiene la izquierda de reformarse y de reconstruirse. Hoy Gustavo Petro encarna esa izquierda y creo que es uno de los temores más grandes que hay frente a lo que es la izquierda y el futuro de la izquierda en Colombia. Porque si él se toma las banderas de la izquierda, si él se convierte en el caudillo, pues termina siendo la izquierda solamente las ideas que pueda tener una persona, unas ideas caprichosas que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas,
pero la izquierda en el país no debe seguir los caprichos de una persona. No debemos volvernos caudillistas ni volvernos íconos, un ícono solamente en Gustavo Petro y lo demás irse desvaneciendo. Y frente al movimiento que ha dado esa izquierda, frente a la ruptura que ha generado, pues es muy importante. Pero miremos que no es una izquierda extrema. Alguien hablaba de si hay una izquierda real, una izquierda verdadera. Pues hay unas izquierdas que son un poco más extremas, pero la idea en la construcción, en la idea de un pacto, es poder traer otras versiones y poder suavizar un poco esa izquierda tan radical o esa derecha tan radical. Y hoy vemos, por ejemplo, que el gobierno de Gustavo Petro tiene pues, tecnócratas y neoliberales que en tiempo pasado fueron muy criticados por la misma izquierda. Entonces es interesante y es muy importante ver cómo todo este andamiaje logra engranar de una manera muy acertada para que la construcción de ese nuevo modelo de Estado pues incluya a todos los demás. Pues yo me voy a referir a ese que tú estabas diciendo ahora, Kenny. Él habla de una falsa izquierda y voy a refrescar lo que nos dice. Sin lugar a dudas, causa una tremenda decepción ver a países de izquierda, y lo pone entre comillas, latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile y Perú, votando en función de los intereses de Estados Unidos. Esto demuestra la falsa izquierda que ha sido engendrada a la medida de Estados Unidos. Diego, ¿tú crees que en Colombia tenemos como una falsa izquierda? Es la idea de que hay una manera de hacer las cosas desde un proyecto de cambio con origen en la izquierda que debiera ser mucho más radical. Yo entiendo la inconformidad de muchos sectores de izquierda que están más a la izquierda de la propuesta de Gustavo Petro en términos, por ejemplo, de los contenidos de la reforma tributaria, en los temas de las relaciones internacionales y este acercamiento que ha habido en una agenda que es nueva, pero de todas formas es con el imperio, con Estados Unidos, en la relación con las fuerzas militares, etcétera, porque muy seguramente están instalados en la idea de que llegar al poder al gobierno es estar en el poder y no entienden que nos movemos. Gustavo Petro, yo recuerdo mucho en su discurso de posesión, reconoce que va a gobernar en un esquema, digamos, en una situación donde existe el libre mercado, donde hay unas formas de la democracia que él se compromete a respetar y no estamos frente a un proyecto de que pueda ser, digamos, autoritario. Pero yo creo que esa decepción es mínima. Yo lo que sí creo es que esta izquierda tiene por lo menos dos enormes desafíos. El enunciado del pacto histórico no es un enunciado para consolidar una fuerza de izquierda que permanezca en el poder, sino que es la propuesta de un proyecto de unidad nacional. Yo prefiero ver en el poder un proyecto de unidad nacional que un proyecto de izquierda, porque ese sigue siendo un pendiente de este país, fracturado, dividido y polarizado, y tramitados todas estas tensiones de la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Creo que la otra gran tarea que le viene al presidente y a este gobierno es unir a los colombianos y a las colombianas, más allá de que pensar de cómo un proyecto exclusivamente de izquierda permanece en el poder. Y el otro desafío es, por supuesto, poder mostrar resultados. Yo soy de los que celebro que en los 10 años, en los 100 días de los cuales se hicieron balances hace poco, haya una gran cantidad de ejecutorias, no solo de discursos y de enunciados, sino también de ejecutorias. Pero muy rápidamente tiene que concretarse más en términos de la agenda que prometió, sobre todo en términos de reducción de la desigualdad y atención a los sectores más vulnerables. Yo quiero referirme a @ebaba. Ella dice que el giro a la izquierda de América Latina es un castigo para los gobiernos conservadores en el poder. José Luis, ¿qué le respondes a Ebaba? Efectivamente, nadie se va de donde es bien tratado. Si los gobiernos de derecha hubiesen gestionado muy bien los recursos, hubiesen garantizado la satisfacción de todas estas necesidades que tiene la población, pero además ayudado a que se pueda construir sobre sus aspiraciones, sobre sus anhelos, sobre sus sueños. Si esas garantías se les hubiesen brindado a las personas, pues seguirían votando por ese proyecto, porque sería un proyecto exitoso. Como muy bien lo decía Diego ahora, a la gente más allá de si es izquierda o es derecha, lo que le interesa es poderse realizar como persona, realizarse como sociedad, tener unas comunidades prósperas. Y en ese sentido, pues hay que entrar y apoyar esos procesos.
Infortunadamente, pues el modelo que hemos tenido nosotros es un poco feudalista, incluso, pues termina dañando y afectando todos esos procesos de desarrollo cultural, social, económico, que al interior de las comunidades se iba dando. Por eso no es poco notorio, ¿cierto? Se ve muy fácilmente en un mapa electoral, porque quienes eligieron al gobierno de izquierda, al gobierno de Gustavo Petro, son todos los que están en la periferia. Es toda la costa atlántica, toda la costa pacífica. Eso muestra algo, eso nos dice mucho, y eso nos invita también a leer dónde están los indicadores de pobreza más altos, y se dará cuenta que están justo en esa periferia. Sabemos que el gobierno de Petro se ha trazado como uno de sus objetivos y es la construcción desde los territorios, desde la gente. Y una de esas estrategias se ha visto marcada por los diálogos vinculantes que han sido bastante criticados a nivel metodológico. En fin, ¿cómo ves tú, Diego, esta apuesta del gobierno? Fulvia, como otras, y televidentes y José Luis, creo que sigue siendo también una apuesta audaz y significa un giro en la gestión, digamos, del poder, porque es invocar o apelar a las bases, a los sectores que están en la base social, lo que uno llama el movimiento social y popular, para construir un programa como el del Plan Nacional de Desarrollo y para otros propósitos, también incluso para agenciar la paz en el nivel de la construcción, digamos, de una paz territorial. Esa democracia, digamos, popular y tan directa tiene un costo, porque metodológicamente no logra producir, digamos, el tipo de aportes y de insumos que tradicionalmente se hacen de otra manera, pero yo entiendo que el saldo político que más le conviene al gobierno es el de que la gente se sienta tenida en cuenta y participando. Yo quiero hacer una mención muy breve, porque en este mismo recinto que nos acoge en la emisión de este programa, que es la Universidad del Valle, en el campus de Meléndez, en la ciudad de Cali, tuvo lugar un diálogo regional vinculante, y no obstante este incumplimiento cansón, harto del presidente sistemático de llegar tarde o de no llegar a ciertos eventos, incluso a los que él mismo convoca, salvada esa circunstancia porque llegó a las 2:30 de la tarde, yo que estuve en varios de esos ejercicios de las comisiones, tengo que decir dos cosas. La gente le perdonó a Gustavo Petro que llegara tarde, y no obstante eso, la gente participó, pero además algo muy importante, la gente se siente que por primera vez está siendo tenida en cuenta, y de alguna forma yo escuché muchos discursos de organizaciones sociales populares sintiéndose gobernando, haciendo parte de un proyecto que está en el poder. A mí me parece que hay un cambio muy importante en la percepción de sectores que casi nunca el poder y las élites en este país habían tenido en cuenta. José Luis, ¿tú también crees que se le puede perdonar, digamos, así como lo ha dicho Diego, pues todos estos errores metodológicos en la apuesta de los diálogos regionales vinculantes para la participación de la gente? ¿Realmente las personas sí pueden participar? ¿Realmente sí son tenidas en cuenta? Bueno, el principal enemigo de lo bueno es lo ideal. Nosotros queremos montarnos sobre ideas y generar cosas. Estamos, como muy bien lo ha demarcado Diego, ante una situación histórica, ante un cambio completo en la forma en la que se están haciendo las cosas, y no hay un manual que nos permita decir este es el ABC de cómo se deben desarrollar. Entonces, sobre la marcha muchas cosas van a salir mal y van a tener un amplio margen para mejorar y para poder ir perfeccionando eso. Pero es muy importante lo que dice Diego acerca del sentimiento de la gente. Hoy se sienten incluidos, se siente que son parte de un gobierno, se siente que son escuchados. Y estamos en un momento donde tenemos tantos problemas, tantas necesidades, pero uno de los principales problemas es que no nos escuchamos, no generamos un diálogo. Y estos espacios ayudan a que las comunidades digan, venga que tenemos voz, no solamente tenemos voto, no solamente somos usados para ir y sufragar por X o por Y, sino que también tenemos voz, somos escuchados, y hoy tenemos la oportunidad de incidir en la forma en la que se va a desarrollar este contexto nacional y en cómo se va a crear un plan de desarrollo. Muy bien, estamos en el programa En Contacto, y después de los siguientes mensajes institucionales regresaremos a la última ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa En Contacto. Estamos hablando sobre el giro político
para Colombia con un gobierno de izquierda. Y regresemos un poco, José Luis, a lo que hablábamos al comienzo del programa. Estamos hablando de un mapa político latinoamericano con varios países sumados al gobierno de izquierda. ¿Tú crees que estamos en escenarios propicios para hacer proyectos, acuerdos colaborativos entre los diferentes países de izquierda? Bueno, Fulvia, es muy interesante ver cómo Latinoamérica nunca ha podido estar unida bajo un proyecto común, pese a que nos une una lengua, nos une tantas cosas, una historia en común, con muchos países compartimos fronteras, pero no se ha logrado eso. Eso se debe, entre otras cosas, a fenómenos históricos, ¿no? En Estados Unidos, mientras 13 provincias decidieron expulsar a los británicos, unirse y empezar a crecer territorialmente, ¿cierto? Hasta conformarse en esa gran unión que hoy tiene 51 estados, como Latinoamérica lo que hace es todo lo contrario. Tiene varios bloques importantes, un Centroamérica mexicano, ¿cierto? Un Suramérica con un norte muy de la Nueva Granada, muy colombiano, muy bolivariano, y un sur también muy organizado con un José Martí y con otros que venían generando unos procesos importantes. Pero la idea fue, dividamos, cada uno fue un pequeño cacique en una aldea en lugar de crearse una unión. Hoy Latinoamérica adolece eso. Es importante que se empiecen a dar los procesos, pero hay grandes desafíos. Uno, consolidar una moneda común con unas economías tan volátiles como las latinoamericanas es muy difícil. Dos, los tratados migratorios. Infortunadamente en América Latina tenemos ciudadanos de primero, de segundo y de tercer nivel, y eso afecta el tránsito de los ciudadanos, afecta también el tema laboral, la oferta laboral que se puede dar entre los distintos países para profesionales que no necesariamente sean connacionales. Entonces se vienen generando una serie de desafíos importantes, y uno muy grande es la geografía. Tenemos una cordillera de los Andes que une la Tierra del Fuego con el Golfo de Maracaibo, pero que infortunadamente no nos ha permitido tener una carretera única que nos una, una red ferroviaria que nos una y que nos permita el tránsito de mercancías, de ciudadanos, de saberes y de costumbres. Entonces el desafío es grande. Hoy en América Latina se está pensando más en los problemas de cada región, de cada sector, más que como una gran unidad. Quizás el tema ambiental y la protección del Amazonas pueda ser lo que una a gran parte de estos gobiernos de izquierda en una voz común, en un mismo llamado de atención al mundo para que cuidemos la Amazonía. Es muy importante esto que nos dice José Luis, porque sabemos que la constante es el cambio. Y en el mundo tenemos condiciones geopolíticas, macroeconómicas, pues muy cambiantes y muy desafiantes para todos los países, pero mucho más para nuestra región en Latinoamérica. Y bueno, yo veo este gobierno, un gobierno de cambio en medio de cambios. ¿Cómo ves tú, Diego, todos estos desafíos? Permítame, Fulvia, televidentes y José Luis, aportar brevemente a lo que muy bien nos acaba de decir José Luis en relación a una posible agenda de integración y los temas que han sido enunciados, temas de conectividad, migratorios, de la agenda social y ambiental, para señalar lo siguiente: cualquier proyecto de integración latinoamericana a propósito de gobiernos de izquierda tiene que incluir dos asuntos ineludibles: la defensa y la promoción del tema de la democracia, como tradicionalmente la entendemos, y la agenda de derechos humanos. Una integración latinoamericana no puede convenir con lo que sucede en Nicaragua o lo que eventualmente también sigue sucediendo en Venezuela. De manera que la integración tiene que promover la defensa de la democracia en todos los escenarios y una agenda de libertades y en términos de derechos humanos. Las incertidumbres están en medio, Fulvia y televidentes, de los cambios. Yo entiendo que en el caso colombiano este proceso que ha iniciado con tensión a propósito del trámite de la reforma tributaria va a tener escenarios el próximo año en relación a la reforma laboral, al tema de la reforma a la salud y al tema pensional. En medio de todo eso, creo que el mayor desafío sigue siendo poder lograr consensos y acuerdos mínimos y estar en capacidad de ceder para que el proyecto de unidad nacional, aún en medio del cambio, pueda, digamos, tener posibilidades. Un proyecto de ruptura radical no le va a servir a Colombia. Yo entendería que las élites tampoco pueden esperar que en aras de la unidad nacional el gobierno de Gustavo Petro renuncie a asuntos esenciales de su programa de cambio que ha planteado. De manera que ahí
temas que deben resolverse en términos de un diálogo franco, productivo, de generación de confianzas, de concertaciones y acuerdos para que los cambios sean posibles, pero sin llegar, digamos, a unos lugares de ruptura que creo que pueden desajustar tanto tiempo de gobierno que todavía falta, que son 3 años. Para que los cambios sean posibles, José Luis, un gobierno de cambio en medio de muchos cambios y además con desafíos para responder a problemáticas que tienen que resolverse en el corto tiempo. ¿Cómo ves tú este tema de la planificación? Es muy difícil pensarse y planificar en resolver problemas que son históricos, que llevan tantos años, una deuda bastante grande que hay con las comunidades, pensar en resolverlo en el corto plazo. Por eso se necesitan proyectos a mediano y a largo plazo que permitan dar unas victorias importantes en el corto plazo, plantar unos cimientos sólidos, importantes, que permitan a los otros gobiernos poder continuar con unas políticas de Estado, no con las políticas de un gobierno, sino con una política de Estado que facilite la eliminación de toda esa brecha social, que vaya eliminando esa desigualdad que anteriormente fue promovida incluso, pero que ahorita es necesario empezar a ir transformando. Entonces es muy difícil que eso se dé en el corto plazo. Los procesos importantes son de mediano y largo aliento, pero si en una cultura como la nuestra, que somos cortoplacistas, si no vemos resultados pronto, pues vamos a seguir haciendo lo que normalmente se hace en todo el continente. Nuevamente el péndulo irá hacia el otro espectro de la política, nos iremos hacia la derecha y diremos que fue fallido el proceso de transformación desde la izquierda. Entonces es una constante y por eso es importante que las transformaciones bien sean paulatinas, pero que hayan unas victorias cortas. Y el sentir de la gente hoy por hoy es que hay gobierno y hay un gobierno de la gente, con la gente y para la gente. En ese sentido es muy importante esa victoria desde lo simbólico y desde el imaginario colectivo que hay en la población colombiana hoy. Diego, ¿tú crees que teniendo los desafíos tan grandes para generar cambios estructurales, el péndulo en el transcurso de estos años de gobierno nos pueda volver a llevar a la derecha? Por supuesto que sí, Fulvia y televidentes, por supuesto que sí. Pero la clave está, repito, en poder agenciar unos cambios que en todo caso son democráticos y que la dirigencia de este país no percibió la necesidad urgente de hacerlas. Tuvo que haber un estallido social, tuvo que ocurrir muchas cosas tristes y lamentables que fueron las que de alguna forma hicieron posible el ascenso al poder de Gustavo Petro. Creo que es imputable esa victoria de alguna forma, no solo por su propio mérito, el programa de Gustavo Petro, sino también porque esta élite fue incapaz de hacer cambios mínimos. Le cuesta mucho a la élite y a la dirigencia cambiar. La clave está para que dentro de 4 años no llegue un gobierno que haga contrarreformas y neutralice o devuelva las reformas que este gobierno haga, es que este gobierno sea capaz de instalar este país en una perspectiva de visión compartida y en un proyecto de nación, que podamos acordar con todos los sectores el tipo de reformas que hay que mantener, el tipo de reformas nuevas que haya que hacer, el tipo de reformas que haya que profundizar y los asuntos que haya que preservar. De manera que independiente de los resultados que, como bien dice José Luis, toma tiempo, el país sepa que está avanzando en la dirección correcta y que se necesitarán 4 años más, 8 años más, no necesariamente de una reelección del presidente Gustavo Petro, pero que el país va en la dirección correcta. Pero tiene que ver con eso, con la capacidad de que este gobierno nos ponga en la perspectiva de un acuerdo nacional, que es la esencia de ese pacto histórico, y en una visión compartida de nación. Esta metáfora del péndulo me hace recordar lo que nos dijo Esteban Castañeda en un tuit. Dice, en estos momentos nos encontramos en una mutación de la historia política de Colombia. Primero centralistas, federalistas, luego liberales y conservadores, ahora izquierda y derecha. Lo que sigue... igual son los incautos que siguen matándose por un bando político y el país igual. ¿Qué le dices tú a Esteban? Bueno, históricamente hemos tenido 2 posiciones y esas 2 posiciones nos ha llevado a negar un centro. Naturalmente se dice que cuando se está en medio de un lago, pues usted tira para cualquier orilla. Y eso es lo que nos ha pasado. Nos han dejado en medio de una sinsazón, de unas situaciones tan apremiantes que tú tiras por cualquier orilla. Después analizas en cuál estuviste, en cuál llegaste. Y a veces es difícil pasarse para la otra. Nosotros en el Frente Nacional vimos una
alternativa para frenar una violencia muy grande. Lo que pasa es que la violencia se transformó y se convirtió con sus matices en una quizás mucho más fuerte, pero menos visible en algunos casos. Tenemos luego ahora la discusión entre izquierda y derecha. Ni siquiera a veces tenemos conceptos claros de qué es izquierda y qué es derecha, pero tenemos la concepción, eso sí, de que el otro es el enemigo, de que el bueno soy yo. Y lo que tenemos que empezar a transformar es eso, entender que el otro tiene sus razones, así no tenga la razón, pero tiene sus razones, tiene sus motivaciones, y esas razones son importantes en el proceso de poder construir esa visión colectiva, ese gran pacto nacional, ese gran acuerdo nacional, ¿cierto? Como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, acordar sobre lo fundamental, y desde ahí poder empezar esa construcción donde, sin importar el péndulo hacia donde vaya, la sociedad siempre vaya hacia adelante. Diego, más allá de la izquierda y de la derecha, ¿qué le decimos a nuestros televidentes para ya finalizar con nuestro programa? Que este es un momento de cambio. Yo soy de los que también cree que hay cosas que este gobierno ha podido y debe hacer mejor, sobre todo en el propósito de hacer los cambios al mismo tiempo que mantiene el espíritu, digamos, de unidad nacional. Pero esto es un momento, es una oportunidad que marca, también coincido con algunos de los mensajes de Twitter que han sido leídos, un punto de inflexión, y es una coyuntura histórica de cómo la tramitemos en términos de inclusión social, de fin de la violencia, de la agenda del cambio climático. Vamos a tener un futuro distinto, no será todo lo que quisiéramos ni lo que necesitamos, pero yo sí creo que todos y todas tenemos un lugar para participar, el que sea, y yo a lo que puedo invitar a quienes nos están viendo en este momento es a participar de ese momento de cambio con independencia crítica, pero también con compromiso, y favorecerlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. ¿Y qué les dices tú a estos televidentes que todavía como que se sienten molestos? Estamos en un momento muy importante. ¿Cómo pueden participar? Bueno, lo más importante siempre es que en la democracia unos ganan, otros pierden, pero todos debemos ser tenidos en cuenta. La forma en la que participamos, la forma en la que dirimimos esos conflictos, esas frustraciones y esos enojos es la que hace que el proceso realmente pueda ser exitoso. Muchos hoy no están contentos con el triunfo de Gustavo Petro, eso se vio en la urna, la diferencia fue mínima, pero esos otros también deben de empezar a trabajar en ser incluidos en un modelo de construcción de Estado. Las necesidades nos llegan a todos. Las aspiraciones todas las tenemos también de una forma distinta, pero la forma en la que nosotros vamos tramitando nuestras diferencias es lo que va marcando realmente una pauta para que podamos salir por fin alguna vez de esa violencia intestina, visceral, fratricida que nos ha consumido durante los últimos 200 años de historia. Entonces es importante esa construcción y que podamos escuchar al otro, entender al otro y saber que el otro tiene sus razones, así no sea mi razón. Está muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Diego, porque nos dan la oportunidad de construir diferentes puntos de vista para todos nuestros televidentes. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía con el canal Univalle TV. Yo los espero en un próximo programa para que continuemos en contacto.